Buenos días a todos. Tengo algunos problemitas con el internet, pero si me salgo vuelvo a entrar nuevamente. Ténganme paciencia. Es la primera vez que me piden que comparta, así es que también lo escribí. No soy muy buena en memorizar, así es que también les pido paciencia. Y pues que Dios use mi boca para hablar palabras de Él, para que sean de edificación para todos ustedes y también para mí. Le he titulado Identidad Espiritual. Este, Hace unos meses tuvimos un curso con los pastores que se llamó así, Identidad Espiritual. Entonces eso me atrajo mucho a mí. Aquí en este foro hay 4 mujeres que para mí son ejemplo a seguir. La pastora Vero, pastora Charito, Lili, la señora Yalinka. Entonces, sobre eso yo también pedía al Señor tener parte de ellas, ser una mujer virtuosa como ellas. Entonces, vamos a ver algún paso de los cuales a mí me llevó para entrar al lugar santísimo. Algunos de ustedes escucharon mi testimonio. Entonces, en ese tiempo, cuando el pastor compartió, nos daba sobre nuestra identidad espiritual. mm, la señora Yalinka decía que para escuchar la voz de Dios, ella le decía al Señor que le hablara, habla Señor, que tu sierva escuche. Eso me cautivó mucho. Entonces también le empecé a decir al Señor, háblame. Estoy dispuesta a escucharte, pero no imaginé que el Señor me iba a hablar de otra manera, porque el Señor tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Dice, hagamos, está hablando en plural. Estaba Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaba diciendo, hagamos a Maritza a nuestra imagen y semejanza. Dios me estaba creando y la imagen perfecta a seguir era Jesús y el Espíritu Santo, nuestro guía. Yo pensaba cuando empecé a recibir este curso, porque para mí fue un parteaguas de lo que yo hacía antes a lo que yo ahora hago. Dije, yo fui en esos momentos hecha, fui creada, fui diseñada por Dios Padre. Y ahora, ¿cuál es lo que sigue? Es la imagen de Jesús a seguir, pero yo sentía estoy muy lejos de poder hacerlo. Dije, tengo que identificar, tengo que saber cuál es mi identidad espiritual, pero también había que identificar otra identidad, la terrenal, la que me estaba impidiendo llegar o la que me estaba impidiendo entrar a ese lugar santísimo. Había que identificar, ya estaba yo identificando, perdón, que había yo sido creada, diseñada por Dios Padre. Tenía yo que seguir los pasos a seguir de lo que Jesús había hecho en esta tierra, los milagros, todo lo que hizo en esa cruz, ocupó mi lugar, era modelo a seguir. Entonces, para mí tenía yo que quitar cosas. Empecé a identificar esa identidad también terrenal que tenía yo, que era mi cuerpo, mi carne, mi alma, mis emociones. Entonces empecé a pedirle al Señor que me quitara todo eso. Empecé a pedirle guía al Espíritu Santo, porque sabía yo que Él nos guiaba hacia la verdad, que Él nos guiaba para llegar hasta el Señor, que Él nos guiaba, que Él nos decía todo lo que estaba mal, lo que teníamos que quitar. Empecé a pedirle todo eso. El Señor me empezó a mostrar qué cosas todavía había en mí que tenía yo que quitar, porque así como muchos han dicho aquí, llegaba hasta el atrio, hasta la puerta, así yo también no podía pasar de ese lugar. ¿Por qué? Porque empecé a identificar que había cosas que me impedían, que a lo mejor lo hacía yo a mi manera, pero no lo había yo hecho realmente como aprendí en el curso. Los pastores nos han compartido mucho de su enseñanza, de lo que Dios les ha revelado para podernos llevar a ese lugar. Y, y dije, Señor, yo también necesito eso, Señor, porque yo también no llego, no logro. Y pues en Efesios
4:13, les voy a dar las citas, ustedes luego lo checan debido a que tengo algunas fallas aquí, y Colosenses 3:10 y Segunda de Corintios 3:17, ahí nos habla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según Colosenses 3:10, en realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya tenía yo identificado todo eso, pero también tenía yo que quitar lo terrenal. Empecé a identificar esos frutos que estaba dando mi carne. El pastor nos dio algunos pasos, y esos frutos que yo estaba identificando de mi carne son algunos de los cuales el pastor nos dijo: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Yo empecé a identificar cuáles yo tenía. Yo tenía, el pastor ponía del 0 al 100%, ¿qué tanto teníamos? Tenía yo impureza, pensamientos, palabras malas, tenía yo idolatría, no de imágenes, pero sí tenía yo idolatría de poner en primer lugar otras cosas antes que Dios. Enojos, tenía yo enojos. Empecé a identificar todos esos frutos de mi carne, y le pedí al Señor que los quitara, que los tenía yo que quitar, que quería yo cambiar, que quería yo que Él me renovara. Empecé a identificar todo esto. Sabía que esto me separaba de mi identidad espiritual. Tenía que quitarlos y no hacerlos más. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entendí que Jesús, yendo a la cruz, pagó por mis pecados, que solo tenía que recuperar mi identidad espiritual, que ya no tenía que sentir culpa porque el Señor ya había pagado, que tenía que contemplar nuevamente la gloria que el Señor había puesto en mi vida, esa gloria que yo había perdido aquí en la tierra por tantos afanes, por tantos frutos que ya les comenté que había dado mi carne, mi alma, todas esas emociones. Le pedí nuevamente guianza al Espíritu Santo para hacer cambios en mi forma de vivir, en mis sentimientos, en mis emociones, en no hacer mi voluntad, sino que mi voluntad se alineara a su voluntad. Nuevamente hice la oración de confesión de fe, pedí perdón, perdoné, rompí maldiciones generacionales. Esa vez Dios me mostró una maldición generacional en cuanto a mis padres. Yo no lo sabía, después lo corroboré y con mi mamá, y sí, esa maldición estaba. Pero al haber hecho eso, yo me sentí ligera, me sentí tranquila, me sentí renovada en mis fuerzas, me sentí con muchas ganas de querer más saber del Señor. Sabía, pero ahora era otra forma de ver las cosas, ahora era otra hambre, otra sed diferente. Empecé a decirle al Señor que abriera mis ojos espirituales, mis oídos. Empecé a leer más su palabra, a orar más, a pasar más tiempo, a estar conectada con todos los sentidos en el curso, revisando, repasando todo lo que el pastor nos decía para llegar a ese lugar santísimo. Así empecé, pero pues el enemigo no estaba contento con esto. El enemigo sabía de esta situación y no estaba contento. Empezó a atacar, pero en ese tiempo yo también empecé a identificar los frutos que yo quería del Espíritu Santo, los que yo podía tener igual, los dones.
Esos frutos también el pastor nos había comentado, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y también me identificaba qué tanto tengo de estos frutos, qué tanto le empecé a pedir a Espíritu Santo que aumentara más en estos frutos del Espíritu Santo. Qué dones tenía yo, qué dones quería yo que el Espíritu Santo me diera. Pastor también nos los dio: diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidad. Empecé a identificar y también le empecé a pedir al Señor que yo quería estos dones, que yo quería tener nuevamente mi identidad espiritual para ser semejante a Jesús, nuestro modelo perfecto. Empecé a pedir así, empecé a seguir los pasos que el pastor nos decía para llegar al lugar, pero no lo lograba, no lo lograba. Llegaba al atrio, luego al lugar santo, pero venían pensamientos y otra vez a regresarme, y así. Pero pasó una situación con mi hijo en que él me comentó que él se iba a ir a trabajar a México, iba a dejar su trabajo aquí en Puebla, un buen trabajo. Yo no sabía de eso. Tuvimos algunas diferencias, peleas, y yo me sentía yo muy abrumada con esta situación. Le empecé a decir al Señor: Señor, pero ¿qué pasa? Sentía que iba bien. ¿Por qué, Señor, esta situación? Quisieron volver a salir mis emociones nuevamente. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder, voy a estar sola. Este, He fallado como madre. Muchas cosas que venían a mi mente. Empecé a ponérselo al Señor. Decía: Señor, pero quiero escuchar tu voz, quiero recibir respuesta de ti, Señor. Pero yo no podía escuchar esa voz. Era lo que yo decía: volví a entrar al atrio, llegaba al lugar santo, pero volvía otra vez a regresar por esas situaciones que me abrumaban, y no podía escuchar la voz del Señor, y no la podía escuchar. Decía yo, en todo ese tiempo decía yo: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay, Señor? Estoy haciendo los pasos, Señor, me has revelado qué situaciones tengo que dejar. Señor, he dejado, estoy alineándome, Señor. No escucho, Señor, no escucho, Señor, ¿qué está pasando? Y así estábamos conectándonos a la oración. Ya había terminado el curso, y pero un 8 de junio, era domingo. En ese día mi hijo se tenía que presentar el 9 de junio en México, su trabajo, y empezamos a hablar sobre la situación. Nos pedimos perdón, arreglamos nuestras diferencias, y él tenía que hacer sus cosas para arreglar su maleta para irse a México. Yo tenía que entrar a la reunión. Entré a la reunión, Pastor Averito nos empezó a ministrar para llevarnos al lugar santísimo. Entonces yo empecé: Señor, yo quiero llegar, yo quiero estar ahí en tu presencia, Señor. He llegado hasta estos lugares, pero no he llegado hacia ti, Señor. Quiero llegar hacia ti. Empezamos la administración y le empecé a decir: Señor, toma el control de mí. No quiero que ya nada venga a mis pensamientos de esas cosas que empiezan a venir y vuelvo a regresar, Señor. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mi ser, de todo, Señor. Cerré mis ojos porque yo no quería que nada me distrajera. Sabía que mi hijo iba a pasar para ir a hacer unos papeles, algo así. Cerré mis ojos para que nada me distrajera, y empecé a llevar a cabo los pasos que el pastor Alberto ya nos había enseñado. Y empecé nuevamente a pedir perdón, a perdonar, a romper nuevamente maldiciones. Le dije que me llenara de su amor, y luego le pedí al Espíritu Santo que abriera mis ojos espirituales, mis oídos, que yo quería escuchar su voz. Y fue ahí cuando yo sentí así como que algo me agachó,
y me agaché. Yo sentía algo que me oprimía, que me agachara. Empecé pues más a pedirle, a pedirle. Estaba yo oyendo la administración que Pastor Averito nos estaba llevando a ese lugar y yo nuevamente seguía y yo sentía como iba así despojándome de cosas. No sé, me sentía así como ligera, como iba, como que sentía que iba avanzando. Empecé a decirle, Señor, gracias, gracias por todo. No sé, yo sentía, iba avanzando. Gracias, gracias, porque a ese lugar ya había experimentado llegar hacia el lugar santo. Gracias, Señor, gracias por todo. Empecé a decirle, gracias por todo, las cosas que tengo y todo lo que me venía a la cabeza. Empecé a decir, cuando yo empecé a decir, a ver el candelabro, así como luego el pastor no lo dijo, como en algunas prédicas. Y entonces dije, ay, Señor, ya estoy, ya estoy. Empecé a sentir mis ojos que estaban cerrados, los quería abrir, no se podían abrir, estaban como pegados y empecé a escuchar la voz de Pastor Averito un poco lejos en cuanto a la administración. Recordé que el pastor nos había dicho que hasta al estar en el candelabro necesitábamos llenarnos de su espíritu para que podamos ser luz. Empecé a pedirle, empecé también a sentir así, caminar, caminar. Empecé a ver que sentir, dije, Señor, recordé, estamos en el incienso. Empecé a decirle, Señor, sáname, sáname de estas emociones, sáname de mi cuerpo. Empecé a recordar algunos achaques que tenía. Sáname, Señor, sáname de estas emociones. Ya no quiero ser igual. Y yo sentía ligera, ligera, me sentía así, ligera. Cuando yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo, un calor que me invadía, pero ese calor no lastimaba, no quemaba, como cuando sale uno al sol y dice, ay, quema, ay. No, era un calor bonito, hermoso, que me hacía sentirme pues más empoderada, más yo. No quería dejar ese calor. Y ese calor había experimentado, pero en tiempos atrás, pero este calor era diferente, era más, yo digo así, era más potente, más poderoso, me invadía más, me elevaba, me llevaba a más. Entonces recordé que el pastor decía, el siguiente paso es el lugar santísimo. Entonces yo dije dentro de mí, Señor, estoy ya en tu lugar santísimo. No podía contener el llanto. Empecé a llorar porque yo dentro de mí sabía, algo me hacía sentir que yo estaba ya en ese lugar, pero yo sentía una opresión, pero no mal, una opresión que hacía que yo estuviera agachada. Oía la voz de la pastora así, pero un poco lejos. Solo oí que ella dijo, levanten la mano los que estén ya en el lugar santísimo. Yo no la podía levantar porque yo solo quería estar en esa presencia, no quería salirme. Es algo hermoso. Me empecé a sentir muy ligera, no empecé a sentir las opresiones que sentía. eh, Me sentía otra diferente, otra yo. No quería salirme. eh, ya había experimentado volver atrás y decía, no quiero, no quiero levantar las manos, no quiero, mis ojos no abren, no quiero, porque no quiero volver a regresar atrás, no, estoy bien aquí, esta presencia, no quiero, no quiero. Yo sentí esa presencia, algo hermoso, inexplicable que yo sentí en esos momentos, cuando de pronto yo empecé a escuchar una voz, eh, una voz, y que me estaba dando respuestas a la situación que estaba pasando, a, a lo que yo le había preguntado en mis oraciones, respuestas claras.
pero que esas respuestas a mi ser traían mucha paz, mucha fortaleza, porque como les dije, yo decía, no voy a poder estar sola, no, ¿qué voy a hacer? Eh, no voy a poder soportar la situación de que mi hijo se vaya. Cuando el Señor me decía, respuesta, Señor, ¿por qué te lo llevas? Señor, he fallado como madre. El Señor me dio una respuesta y me dijo, ¿dónde voy a tratar con él? Si tú estás queriéndolo, ¿dónde voy a tratar con él? Voy a tratar con él en todas las situaciones que él se enfrente, allá donde va a ir. ¿Dónde he tratado contigo en todas esas situaciones que tú has pasado? Ahí he tratado contigo. Ahí voy a tratar con él. Y me empezó a dar respuestas a todas las preguntas que yo le había hecho. Y fue algo así como, sí, Señor, sí, sí, sí. Y en mi entendimiento, en mi cabeza, empecé a entender todos los planes que el Señor tenía, todas esas respuestas que Él estaba dando para esas situaciones. Empecé a sentir mucha paz, mucha fortaleza, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Empecé a sentirme ligera. Eh, no quería, no quería que esa voz se fuera. Es una voz tranquila, es una voz dulce, es una voz que hace que uno entienda, que hace que uno vea lo mal que uno estaba queriendo hacer uno su voluntad. Una voz que convence, una voz que trae arrepentimiento muy, muy diferente, algo inexplicable. Esa voz, dije, quiero seguirla escuchando, quiero seguirla escuchando. Yo no podía abrir mis ojos hasta que yo oí una voz que dijo, mamá, ¿con quién estás? Estás con un hombre. Entonces fue cuando yo estaba agachada, fue cuando yo volteé, era mi hijo que entraba y apagué mi cámara y le dije, estoy en oración, ¿con quién voy a estar? Estoy en oración. Volví a retomar la oración, pocos minutos terminó, yo me sentía otra, yo me sentía diferente, yo me sentía ligera. Terminamos la oración, empezamos a hacer lo de su maleta de mi hijo, empecé a hacer las cosas, ropa que se iba a llevar y lo ayudé cuando antes decía yo no voy a poder ni ver que se está poniendo sus cosas para llevarse, me voy a romper mi corazón y todo un drama que yo hacía. No, empecé a ponerlas y sí, mira esto, llévate y aquello y pues ya mensajes que empecé a recibir en cuanto a la reunión, en cuanto a mis conectadas, empecé a contestar y haciendo las cosas y bueno, a dormir porque él se iba a ir a las 3 de la mañana. Me dormí muy en paz, muy tranquila. Al día siguiente, nosotros, él y yo, mi hijo y yo, acostumbramos aquí orar todos los días. Y le decía yo al Señor, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Que él ya se fue. El Señor me dijo, lo mismo, lo mismo. Empecé a orar. El Señor me reveló en esos momentos lo que mi hijo me había dicho, que me había visto con un hombre, y me dijo, era yo estaba ahí, vuelve a hacer lo mismo. A partir de ese momento yo empecé a buscarlo más en su palabra, leyendo más, pasando más tiempo en oración, buscándolo. En otras ocasiones he vuelto a entrar hacia el lugar santísimo, he experimentado otras cosas, eh, sentí que recuperé mi identidad espiritual, el Señor me abrió más mis ojos espirituales, lo digo porque empecé a tener más visiones claras, sueños, escuchar más su voz clara, esa voz que yo escuché esa vez, esa voz la puedo identificar cuando es Él, porque luego también hay otras voces, pero esas voces no traen paz a mi ser, pero la voz del Señor me trae paz y digo, Señor, eres tú, esto viene de ti. Empecé a ver más mis frutos, cómo aumentaban del Espíritu Santo, mis dones, y esos pasos que aprendí en el curso
lo sigo llevando a cabo, lo sigo llegando a cabo. Y cuando me siento abrumada en situaciones fuertes así, nuevamente vuelvo y regreso, nuevamente vuelvo al atrio, a la fuente, al lugar santísimo, al candelabro, al incienso, y vuelvo a entrar a la presencia del Señor, porque digo, Señor, esto tiene que ser mi hábito, mi anhelo, mi maná, lo que yo quiero comer de ti, Señor. Y eso les comparto a ustedes. Espero que sea de edificación para ustedes. Ese fue uno de los pasos de enseñanza que yo recibí en el curso por el pastor Alberto y la pastora Berito, que me llevó a entrar al lugar santísimo y a experimentar este lugar. En todo el tiempo que conozco al Señor, no había experimentado así de fuerte este lugar santísimo que yo entré. Eso les comparto. Bendigo sus vidas y me gustaría orar para poder volver a entrar a ese lugar. Me gustaría que todos trataran de hacer esos pasos, que pidieran a Dios que les recordara situaciones, porque el Señor recuerda, porque el Señor nos quiere limpiar de todo lo que cargamos, todo lo que nos agobia, todo lo que nos pone acá el enemigo para que no avancemos, no avancemos. Cuando mi hijo después llegó, hablé con él a quien había visto y dijo que había visto un hombre que estaba detrás de mí, al lado, y me estaba poniendo la mano acá, y que yo estaba agachada, era agachada cuando yo estaba ahí, y él dijo que seguramente yo ya había mandado a llamar a alguien para que hablara con él, lo convenciera de que él no se fuera, y dijo, pero si hablé con mi mamá, ya arreglamos las cosas. Cuando él entró, dice que ya no vio a nadie, pensó que se había ido a esconder, lo buscó, ya no lo encontró. Fue algo sorprendente, maravilloso para mí. Después a él se lo compartí, le dije, ¿sabes quién era? Era Jesús. Le empecé a compartir lo que el Señor me había dado en esa administración, y yo estoy segura que también el Señor va a hacer grandes cosas como Él me lo dijo, que va a tratar con Él ahí donde Él esté, donde Él está, y estoy segura que el Señor va a tratar con Él, y estoy viendo resultados que el Señor está dando, y mi confianza ahora está puesta en el Señor, y ahora doblo rodillas para estar con Él nuevamente, y digo, anhelo, no, quiero volver a experimentar, Señor, quiero estar en tu presencia. Y pastor, eh, si usted me permite seguir orando para poder entrar nuevamente al lugar santísimo. Claro. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Padre Dios, gracias, Señor, por este día, Señor, gracias porque nos permites estar aquí, Padre Santo, delante de ti, delante de tu presencia, Señor, majestuosa, Señor. Señor, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, Señor. Tú nos creaste, tú nos formaste, Señor. Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor, porque no podemos comprender ese amor tan grande, Señor, que tú nos das. Pero, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Señor, perdónanos, que tu Espíritu nos limpie, Señor, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Señor, Padre, lávanos, Señor, y vuélvenos a lavar, Señor. Señor, que quedemos blancos como la nieve, Señor, que no haya nada que interrumpa nuestras oraciones, que lleguen hacia ti, Señor. Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdonamos también, Señor, a todos los que nos han ofendido, Señor. Padre, alguna palabra, algún hecho, Señor, que hemos recibido. Señor, perdonamos a todas esas personas, Señor. Señor, las hacemos libres y nos hacemos libres, Señor. Señor, que nada impida, que nada quede, Señor, en nosotros. Señor, de esa falta de perdón. Señor, por favor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor, ese amor sobrenatural que solo tú sabes dar, Señor. Ese amor que el mundo no da, sino solamente tú, Señor. Ese amor, Señor, que nos levanta, que nos restaura, Señor. Padre,
Por favor, Señor, inúndanos de tu espíritu, de tu amor. Señor, limpia nuestros oídos para escucharte, Señor. Queremos solo escucharte a ti, Señor. Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, Señor. Solo queremos verte a ti, Señor, para saber tu dirección, Señor. Tu dirección ante esas situaciones, Señor. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa desde los pies hasta la cabeza, Señor. Señor, todo de nuestro ser, Señor, que inunde tu espíritu, tu ADN, Señor. Nuestra identidad espiritual está en ti, Señor. Señor, tú has puesto de ti en nosotros, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, ni en nuestros talentos, ni en nuestros títulos, Señor, sino es que tú nos has dado esas fuerzas, esas capacidades, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que tú nos das, que no faltan en la mesa, Señor. Las provisiones, Señor, en nuestros trabajos, negocios, Señor. Señor, eso tú nos lo has dado, Señor, porque no es en nosotros en lo que podemos hacer, Señor, sino que tú nos das esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para administrar, para dirigir nuestros trabajos, negocios, Señor. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque es una bendición que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Señor, por la salud, por la enfermedad. Señor, gracias por esos desiertos, Señor, que tú nos permites pasar, porque ahí es, Señor, donde tratas con nosotros, donde te encontramos, Señor, donde podemos solamente refugiarnos en ti, donde podemos únicamente encontrarte a ti, Señor. Llénanos, llénanos de tu poder, que tu espíritu nos llene, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde todos nuestros cuerpos. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Quita todo lo que tengas que quitar, quema todo lo que tengas que quemar. Llénanos, llénanos, llénanos de tu espíritu, que veamos las cosas como tú las ves, que resuelvamos las cosas como tú las resuelves, como tú las resolviste aquí en esta tierra. Llénanos, llénanos, llénanos. Señor, sánanos, sánanos, sánanos de toda enfermedad. Señor, reprendemos todo cáncer. Señor, esos espíritus inmundos de cáncer, Señor, que han querido atormentar los cuerpos, Señor, de todos los que están conectados, Señor. Sánalos, sánalos, Señor, que estos espíritus han atormentado sus cuerpos, sus mentes, Señor. Señor, sánalos, sánalos, restáuralos, Señor. Tú los creaste, tú los formaste, Señor, que vuelvan al diseño original. Señor, toda célula es restaurada, Señor. Todo ser, Señor, oídos, Padre Santo, Señor, rodillas, intestinos, esófagos, Señor. Padre, por favor, toda enfermedad, Señor, Padre, que nos ha querido atormentar, columna, caderas, Señor, Padre Santo, restaura, sánanos, sánanos, Señor. Padre, que no escuchemos esas voces, Señor, esos espíritus malos, Señor. Padre, esos se van en tu nombre, Cristo Jesús. Se van, salen de nuestros cuerpos, Señor. No más tormento, Padre Santo. Señor, recobramos nuestra identidad espiritual en ti, Señor. Nuevamente, Señor, tú nos sanas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Padre Santo, por favor, Señor, llénanos de tu presencia, de tu amor, Señor. Tomamos de tu maná, Señor. Padre, ese maná que diste, Señor, en ese desierto, Señor, que no faltó nada, Padre Santo, ni vestido, Señor, ni sanidad, Señor. Tomamos ese maná, Padre Santo.
para nosotros, para nuestros hijos, Señor, y para los hijos de nuestros hijos, Padre Santo. Tomamos ese maná, Padre Dios, Señor, tomamos, Señor, y Padre, tomamos tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor, a ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, Padre Santo. Señor, porque tú ya nos dejaste esa instrucción, Señor, nuestro instructivo, Señor, para vivir esa vida diario, Padre Santo. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Tomamos toda autoridad, Señor, que tú nos has dado. Padre Santo, todo poder, Señor, que tú nos has dado, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, tomamos toda esa autoridad y nos revestimos, Señor, de tu Espíritu, Señor, nos revestimos de ti, Padre Santo, Señor. Padre, llénanos, llénanos, llénanos. Señor, llena a todos los que estamos conectados aquí, Señor. Padre, que tu Espíritu traspase esta pantalla, Señor, y llegue hasta la vida de todos los que están conectados aquí, Señor, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, Señor. Señor, sopla, sopla aliento de vida. Que tu soplo de Ruach, Señor, sople en ellos, en sus cuerpos, en sus vidas, Señor. Padre, que se levanten nuevamente, Señor, empoderados de ti, Padre Santo. Sopla, sopla vida, vida, Señor, y resurrección en cada uno, Señor, en mí, Señor, en la descendencia, Señor, que tú nos has dado, Padre Dios. Señor, gracias por la vida de nuestros pastores. Señor, gracias por esa enseñanza, Señor, esa sabiduría que tú les has dado, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, que no la traspasen a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Honro sus vidas, Padre Dios. Señor, síguelos guiando, síguelos, Padre, llenando de tu poder, Señor, para que nos sigan instruyendo, nos sigan enseñando, Señor, Padre Dios. Gracias, Señor. Honro la vida de todos los que estamos aquí conectados, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito de Dios. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos de tu fuego, de tu poder, ese fuego que queremos, Señor, que queremos que nos invada siempre, Señor, ese fuego, Señor, lo anhelamos. Danos hambre y sed más de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.